Vamos allá. Glándula pineal. La glándula pineal o epífisis es una glándula de secreción interna que forma parte del techo del diencéfalo. Diencéfalo es la parte del encéfalo situada entre el telencéfalo y el mesencéfalo, abultamiento del compartimiento mediano más anterior del tubo neural embrionario. Se origina embriológicamente en una evaginación entre el tálamo y el pretecho. Es una pequeña formación ovoidea aplanada que descansa sobre la lámina cuadrigémina en el tercer ventrículo cerebral. Es la glándula que segrega hormona melatonina, que es producida a partir de la serotonina. La epífisis sensible a la luz está relacionada con la regulación de los ciclos de vigilia y sueño. Mide unos 5 milímetros de diámetro. En el Homo sapiens se produce una síntesis constante de melatonina que disminuye abruptamente hacia los 30 años. Después de la pubertad se produce una calcificación llamada arenilla del cerebro que recubre la glándula pineal, pero ésta sigue mandando melatonina. Estudios recientes observan que la melatonina tiene entre otras funciones, además de la hipnoinductora, la de disminuir la oxidación. Por esto los déficits de melatonina casi siempre van acompañados de los siguientes efectos psíquicos: insomnio y depresión, mientras que en la metabolización el déficit de melatonina parecía tener por contraparte una paulatina aceleración del envejecimiento. Existen alimentos precursores de la melatonina. Entre los más comunes son la avena, las cerezas, el maíz, el vino tinto, los tomates, las patatas, las nueces y el arroz. Es una hormona encontrada en animales superiores en algunas algas, en concentraciones que varían de acuerdo al ciclo diurno-nocturno. La melatonina es sintetizada a partir del neurotransmisor serotonina. Se produce principalmente en la glándula pineal y participa en una gran variedad de procesos celulares, neuroendocrinos y neurofisiológicos. Una de las características más sobresalientes respecto a la biosíntesis pineal de la melatonina es su variabilidad a lo largo del ciclo de 24 horas y su respuesta precisa a cambios en la iluminación ambiental. Por ello, la melatonina se considera una neurohormona producida por los pinealocitos en la glándula pineal. Sus células, las de la glándula pineal, se llaman pinealocitos y se subdividen en fotorreceptores y secretadores. Los fotorreceptores se encuentran en peces anfibios y reptiles, particularmente desarrolladas en el ojo pineal de las tuátaras. Un género de reptiles endémicos de las islas aledañas a Nueva Zelanda. El significado de su nombre común proviene del maorí y quiere decir espalda espinosa. En las aves se encuentran menos desarrollados y se habla de fotorreceptores modificados. En mamíferos no existen los fotorreceptores, si bien la glándula está estrechamente relacionada con la función fotosensorial. Se une vía ganglio cervical superior y núcleo supraquiasmático hipotalámico a la retina. Así pues, se puede considerar que la pineal es parte de las vías visuales y así convierte la información lumínica en secreción hormonal. Por sus características anatómicas, muy pronto llamó la atención de los médicos.
La primera descripción de la glándula pineal se atribuye a Herófilo de Calcedonia en el siglo III a.C., quien la vinculó a funciones valvulares reguladoras del flujo del pensamiento en el sistema ventricular. Galeno, en el siglo II después de Cristo, describió su anatomía y la llamó conarium, cono de piña, denominación que ha perdurado hasta nuestros días, junto con la de pineal, piña en latín. Parece ser además que Galeno observó que la estructura pineal tenía un parecido estructural más grande con las glándulas que con los núcleos del sistema nervioso. El consiguiente avance en el conocimiento de esta glándula se convirtió en el Renacimiento. Singularmente, Andrés Rosario aportó una descripción anatómica muy precisa en su obra de Humani Corporis Fabrica, 1543. Hay que decir que René Descartes la calificó de tercer ojo en su trabajo póstumo de Homine, 1633, no tanto por su papel en el control del fotoperiodo, aún hoy desconocido, sino porque, según su concepción dualista, constituía el correlato físico del alma. Descartes le asignó también una función fisiológica como parte del sistema nervioso. La glándula pineal se encargaba de la percepción del entorno. Con este planteamiento se llegó hasta el siglo XIX, cuando se abordó la glándula pineal de los mamíferos desde diferentes perspectivas: anatómica, histológica y embriológica, y se mostró su similitud con la epífisis de vertebrados posicionados más abajo de la escala filogenética. Productora de melatonina. No. Cuando no hay luz, la glándula pineal produce melatonina a partir de la serotonina. Está relacionada con la regulación de los ciclos de vigilia y sueño, ritmos circadianos, y sirve para contrarrestar los efectos del síndrome de diferencia de zonas horarias, jet lag. Es también un poderoso antioxidante y se ha comprobado que participa en la apoptosis de células cancerosas en el timo. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es también un poderoso antioxidante. Se ha comprobado que participa en la apoptosis de células cancerosas en el timo. Y yo, como tengo el método que tengo, el método que consiste en despertarme a las 5 menos cuarto de la mañana, escribir directamente durante una hora, ducharme, comer algo y salir al circuito a andar durante una hora, pero estudiando, inmersa en el estudio de la biología molecular. Pues claro, llegan las 7:32 de la tarde de hoy, martes 30 de octubre de 2012, ¿y qué pasa? Estoy que me caigo de sueño, porque claro, fuera no hay luz. Y lo noté, que cuando la tarde se estaba convirtiendo en noche, ahí empezaba mi epopeya de combatir el sueño, que nada, en breve me voy. Cuando no hay luz, la glándula pineal produce melatonina a partir de la serotonina. Está relacionada con la regulación de los ciclos, vigilia y sueño, ritmos circadianos, y sirve para contrarrestar los efectos del síndrome de diferencia de zonas horarias, jet lag. Es también un poderoso antioxidante y se ha comprobado que participa en la apoptosis de células cancerosas en el timo. Pero también se ha comprobado que altas dosis de esta hormona tienen un efecto cancerígeno. Controla el inicio de la pubertad. La producción de esta hormona disminuye con la edad. La melatonina es producida por los pinealocitos. En la glándula pineal,
localizada en el diencéfalo, la cual produce la hormona bajo la influencia del núcleo supraquiasmático del hipotálamo, el cual recibe información de la retina acerca de los patrones diarios de luz y oscuridad. La glándula pineal de los humanos tiene un peso cercano de 150 miligramos y ocupa la depresión entre el colículo superior y la parte posterior del cuerpo calloso, a pesar de la existencia de conexiones entre la glándula pineal y el cerebro. Aquella se encuentra fuera de la barra hematoencefálica y está inervada principalmente por los nervios simpáticos que proceden de los ganglios cervicales superiores. En 1917 se observó in vitro que extractos de glándula pineal producía un aclaramiento en la piel de sapo. A finales de los 50, Lerner y colaboradores aislaron la hormona pineal que producía este efecto a partir de pinealocitos bovinos y describieron su estructura química: 5-metoxi-N-acetiltriptamina, melatonina. Si bien durante mucho tiempo se consideró que la melatonina era de origen exclusivamente cerebral, se ha demostrado la biosíntesis del metoxindol en otros tejidos como la retina. Se me caen los ojos de sueño, se me cierran los ojos de sueño. Se dice, la glándula harderiana, el hígado, el intestino, los riñones, las adrenales, el timo y la glándula tiroides, las células inmunes, el páncreas, los ovarios, el cuerpo carotídeo, la placenta y el endometrio. Principio regulador. En el organismo existen dos sistemas de comunicación, uno de base química y otro de base eléctrica. En el primero, sistema endocrino, las señales de información, mensajes, son las hormonas las que transmiten por canales de información, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, canal neural, etc., llegando a los órganos diana o efectores. En segundo, sistema nervioso, las señales son electromagnéticas que tienen una red de distribución con centros y, entre comillas, fenomenológicas subestaciones que asientan sobre las células neuronas, alcanzando los músculos, corazón, glándulas, etc. Estos dos sistemas han evolucionado paralelamente y colaboran mutuamente desde sus orígenes en perfecta armonía cronobiológica. La cronobiología es la ciencia que estudia los ritmos y los ciclos que en estos dos sistemas suceden son coordinados por la glándula pineal. Dado que constituye la sede somática de un reloj biológico que pone a punto o en hora la complicada maquinaria neuroendocrina en relación a los ritmos y ciclos de la naturaleza, a través de su hormona mensajera melatonina, ha tomado gran relevancia ser aceptada como regulador de reguladoras en la esfera reproductora e incluirse dentro de los órganos magnetorreceptores. Procedente del exterior, procesa fundamentalmente la información electromagnética ambiental de la luz, las variaciones del campo geomagnético incidiendo directamente y señales de otros campos electromagnéticos originados en distintas fuentes. El fotoperiodo, luz-oscuridad, con los ritmos circadianos día-noche y los estacionales, constituye el sincronizador. Zeitgeber externo principal
acción de la que se encuentra complementada por otras sincronizadores adicionales que se suman al campo geomagnético. Estos son las micropulsaciones de origen extraterrestre, el sistema cavitario ionosférico, resonancias de Schumann con frecuencias de 7,8 hercios parecidos a las del ritmo alfa y nuestro cerebro, y en general las fuentes de los campos La glándula pineal produce y segrega durante la fase oscura del fotoperiodo una hormona muy importante, la melatonina. Pero la luz continua y los campos ELF artificiales, por ejemplo, rompen este ritmo de secreción. La melatonina es considerada como el elixir de la eterna juventud y tiene excelentes propiedades anti-jet lag de los viajes transoceánicos, inductor del sueño, ritmo alfa y el descanso antioxidante, y por tanto antirradicales libres contra el envejecimiento celular y sobre todo es un poderoso anticancerígeno. Una alegoría sería: en el gran concierto endocrino, la glándula pineal es la directora de orquesta que sigue ordenadamente la partitura, constituyendo la luz su inspiración rítmica y acompasada. La incidencia de otras radiaciones electromagnéticas no naturales provocaría un caos sinfónico. Bardasano, 2002. Aunque hoy en día se le conozca a la pineal como glándula destinada de manera exclusiva a la secreción endocrina, lo cierto es que en el ser humano todavía puede apreciarse una importante capacidad fotosensorial reconocida científicamente como vital para el desarrollo de un ciclo circadiano normal. Un hecho sorprendente es que si ambos globos oculares fueran extirpados y la vía anatómica desde el área frontal hacia dicha glándula se encontrara liberada bajo condiciones lumínicas, este órgano aún podría responder al estímulo de manera similar a como lo hacían los ojos físicos. Este hecho hace pensar a muchos científicos que la glándula pineal es mucho más que un ojo degenerado y que algunos fenómenos del gran enigma que representa el cerebro, como la formación de imágenes o la interacción de este con los espacios físicos compuestos de partículas hipotéticas menores a las conocidas, podrían tener como protagonista este pequeño centro neuronal resumido en un espacio cónico de tan solo 5 milímetros de diámetro. 5 milímetros de diámetro. Según el doctor Sergio Felipe de Oliveira, máster en Ciencias por la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo y director de la clínica Pineal Mind, el incremento de la actividad pineal se encuentra estrechamente relacionado con las actividades psíquicas, como las visiones o la meditación. Según Oliveira como kilómetro de la nuez, Oliveira. ¿Quién dice eso? Talita piensa en la cama. La glándula pineal actuaría como un pequeño receptor de ondas en el que pequeñas calcificaciones del órgano conocidas como acérbulos jugarían un rol especial. Además, entre las múltiples funciones endógenas de la pineal, controlar los centros hipotalámicos, ritmos biológicos, efecto desintoxicante de radicales libres y protector de drogas anticancerosas, se encuentra la liberación de la DMT. Luego continuamos por ahí. La liberación de esta molécula, considerada como uno de los neurotransmisores alucinógenos más poderosos para el ser humano, se ve incrementada por la glándula durante el estado de sueño, estados de meditación y la inminencia de muerte. Cada caso mencionado relacionado con la interacción aumentada entre el cerebro y otros planos dimensionales adyacentes
son cuestionadas por los escépticos como un fenómeno físico-químico limitado al órgano cerebral. Yo soy una escéptica. Ahora sí, claro. Sin embargo, no existen por el momento hipótesis válidas que relacionen el porqué de la liberación de DMT y la consecuente formación de imágenes en la pineal con los estados cercanos a la muerte, tal como reconoce Rick Strassman, célebre protagonista en exhaustivos estudios de los efectos de la DMT en humanos. La glándula pineal no sería más que el sexto chakra o anja ajna del que habla la tradición védica, la ventana de Perrea del que se nombra en el hinduismo, el ojo celestial del cual hablan los antiguos chinos, el palacio Niwan que los taoístas conocen, o el asiento del alma que Descartes exponía. En todo caso, la ciencia ortodoxa y la realidad parecen haber encontrado un posible punto de roce en un espacio milimétrica subcortical. Ahora bien, DMT. Dimetiltriptamina, un psicoactivo enteógeno. La N-dimetiltriptamina es el alucinógeno más potente que existe. Se encuentra de forma normal en la naturaleza. Pertenece farmacológicamente a la familia de la triptamina. Sí, bueno, pero hay que tomarlo. No, si no habla del interior del cuerpo, yo no. A ver, efectos. Sí, porque si está en el interior del cuerpo, pues lo reconoceremos por los efectos. La DMT provoca trastornos de la percepción con gran rapidez, lo que se llama energot blaze, una explosión. La mente y el sí mismo parecen desplegarse ante los ojos de los consumidores. Esto, según la opinión de los consumidores de dimetiltriptamina, se produce la sensación de que uno es lo otro. Bueno, yo ayer en un sueño, al final del sueño, un perro albino se detenía a la altura de mis rodillas y yo, es que estaba leyendo un libro y yo, ¿qué haces? Le preguntaba, porque el perro ahí con un interés y que le gustó el título del libro y que se subió al asiento y no me lo quitaba de encima porque decía eso, que decía telepáticamente que si no me importaba, pues que él lo leía al mismo tiempo que lo leía yo. La comunicación emocional es de una intensidad sobrecogedora. La respiración es normal. Los latidos firmes, la mente clara y atenta. Las visiones son de naturaleza colorida y de gran complejidad. Es frecuente el encuentro con otros seres que parecen tener conciencia e identidad propia. La sensación, así como este perro, la sensación de viajar a otros lugares y dimensiones. Sentimientos de éxtasis y beatitud, y la fusión con el cosmos y la naturaleza, que eso sí lo conozco muy bien. Todo parece cargado de un gran simbolismo y sentido, y en general es extremadamente complejo expresar lo vivido con palabras dadas su naturaleza. Es frecuente que la experiencia se olvide progresivamente, como sucede en los sueños. Las experiencias contadas por los consumidores suelen ser similares, y muchos hablan de atravesar u observar. Esto varía también, depende de la dosis que se tome. Una especie de cristal
en el cual orbitan colores y formas fenomenales. Esta experiencia se da en la fase más eufórica y por lo general es lo último que sucede. Dura hasta la vuelta a la normalidad. ¿Ya no hay más? Sí, claro, sí que hay algo muy importante. Hay serotonina. La serotonina es una monoamida neurotransmisora 5-hidroxitriptamina o 5-HT, sintetizada en las neuronas serotoninérgicas en el sistema nervioso central y las células enterocromafinas, células de Kulczycki, en el tracto gastrointestinal de los animales y del ser humano. La serotonina también se encuentra en varias setas y plantas, incluyendo frutas y vegetales. En el sistema nervioso central se cree que la serotonina presenta un papel importante como neurotransmisor en la inhibición de la ira, la agresión, la temperatura corporal, el humor, el sueño, el vómito, la sexualidad, el apetito. Estas inhibiciones están relacionadas directamente con síntomas de depresión. Particularmente, los antidepresivos se ocupan de modificar los niveles de serotonina en el individuo. Además de esto, la serotonina es también un mediador periférico de la señal porigínica. La serotonina es encontrada extensivamente en el tracto gastrointestinal, cerca del 90%, y el principal almacén son las plaquetas en la circulación sanguínea. Como todos los neurotransmisores, los efectos de la 5-HT en el humor y el estado mental humano y su papel en la conciencia son muy difíciles de determinar. Entre las principales funciones de la serotonina está la de regular el apetito mediante la saciedad, equilibrar el deseo sexual, controlar la temperatura corporal, la actividad motora y las funciones perceptivas y cognitivas. La serotonina interviene en otros conocidos neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, que están relacionados con la angustia, la ansiedad, el miedo y la agresividad, así como con los problemas alimenticios. La serotonina también es necesaria para elaborar la melatonina, inductor del sueño, una hormona no proteica que es fabricada en el cerebro en la glándula pineal y es la encargada de la regulación del sueño. La serotonina disminuye al atardecer, ya que a partir de ella se sintetiza la melatonina en la glándula pineal por la noche. La melatonina disminuye al amanecer, que es cuando se inhibe su síntesis, aumentando así la serotonina, que ya no es transformada a melatonina. Otra función importante de este neurotransmisor es actuar como el reloj interno de nuestro cuerpo, lo que a su vez determina nuestros ciclos de sueño y vigilia. El reloj interno es el encargado de coordinar varias funciones biológicas como la temperatura corporal, la hormona del estrés, cortisol y los ciclos del sueño. La correcta coordinación de estos 4 elementos hace que podamos dormir profundamente y despertar descansados. Los hombres producen hasta un 50% más de serotonina que las mujeres, por lo tanto, estas son más sensibles a los cambios en los niveles de serotonina. Tiene una función importante en la densidad y arquitectura ósea. Las personas que toman antidepresivos del tipo inhibidores de la recaptación de la serotonina pueden generar osteoporosis, reducir la densidad ósea. Relación anatómica. Las neuronas y los núcleos del RAFE son la fuente principal de liberación de la 5-HT en el cerebro. Los núcleos del RAFE son conjuntos de neuronas distribuidas en 9 grupos pares y localizadas a lo largo de toda la longitud del tronco encefálico centrado alrededor de la formación reticular. Los axones de las neuronas de los núcleos del RAFE terminan en, por ejemplo,
núcleos cerebelosos profundos, corteza cerebelosa, médula espinal. Por otro lado, los axones de las neuronas en el núcleo rostral dorsal del race terminan en, por ejemplo, tálamo, núcleo estriado, hipotálamo, núcleo accumbens, neocortes, gil cingulado, cíngulo, hipocampo, amígdala. Así, la activación de este sistema serotoninérgico tiene efectos en varias áreas del cerebro, lo que explica los efectos terapéuticos en su modulación. Microanatomía. La 5-HT, como se piensa, es liberada de las varicosidades serotonérgicas en el espacio extraneuronal. En otras palabras, desde los hinchazones, varicosidades y a lo largo del axón, no solo por botones sinápticos terminales, esquema de neurotransmisión clásico. Desde este punto es libre de difundirse sobre una región relativamente grande de espacio y activar los receptores 5-HT localizados sobre las dendritas, pericariones, las terminaciones presinápticas de neuronas adyacentes. Pero es que sucede que ahora sí que me estoy ya cayendo de sueño. Las propiedades afrodisíacas de la serotonina. El comportamiento humano depende de la cantidad de luz que el cuerpo recibe por día. De esta manera se produce durante las estaciones menos soleadas, otoño e invierno, un aumento de la depresión y falta de estímulo sexual. Cuando llega la primavera y el verano, la serotonina se condiciona a la luz que recibe el organismo, lo que conlleva un aumento progresivo del bienestar y la felicidad con mayor estímulo sexual producto de las concentraciones de este neurotransmisor en el cerebro. Se podría decir que la serotonina es la hormona del placer, además de ser la hormona del humor. Veamos esto mediante un claro ejemplo. Para que se produzca la eyaculación u orgasmo, el hipotálamo libera oxitocina a través de la hipófisis, hormona que se segrega en la neurohipófisis y que también es responsable de las contracciones durante el parto. Después de eyacular, aumenta considerablemente la cantidad de serotonina en el cerebro, lo que provoca un estado de placer y tranquilidad. Yo realmente no sé si eyaculo porque aunque sí, bueno, sí. Pero no sé si me gusta el nombre, al no tener yo falo. Después del placer se produce un mecanismo de retroalimentación que absorbe la serotonina. Este mecanismo estimula la liberación de hormonas como somatropina, hormona de crecimiento, prolactina. Tiene acción sobre las glándulas mamarias, actuando en su crecimiento y formación de leche, e inhibe la secreción de las hormonas luteinizante y folículo estimulante, que son las encargadas de estimular la síntesis de AMP cíclico, que a su vez estimula la biosíntesis de esteroides sexuales. Este mecanismo de retroalimentación no sería posible si no se produjese la absorción de serotonina por la hipófisis. Así pues, se sabe que la presencia de serotonina produce el placer y la reabsorción de esta neurohormona desencadena una serie de reacciones que estimulan la secreción de hormonas que a su vez producen ínfimamente crecimiento y controlan la maduración de folículos y la secreción de estrógenos, mujer, y la espermatogénesis y secreción de testosterona en el hombre, entre otras cosas. Dunstrom y Fuse describieron 9 grupos de células que contienen serotonina de B1 a B9. Bueno, qué sueño. 19 horas. Vamos allá. Glándula pineal. La glándula pineal o epífisis es una glándula de secreción interna que forma parte del techo del diencéfalo.
diencéfalo. Es la parte del encéfalo situada entre el telencéfalo y el mesencéfalo, abultamiento del compartimiento mediano más anterior del tubo neural embrionario. Se origina embriológicamente en una evaginación entre el tálamo y el pretecho. Es una pequeña formación ovoidea aplanada que descansa sobre la lámina cuadrigémina en el tercer ventrículo cerebral. Es la glándula que segrega hormona melatonina, que es producida a partir de la serotonina. La epífisis sensible a la luz está relacionada con la regulación de los ciclos de vigilia y sueño. Mide unos 5 milímetros de diámetro. En el Homo sapiens se produce una síntesis constante de melatonina que disminuye abruptamente hacia los 30 años. Después de la pubertad se produce una calcificación llamada arenilla del cerebro que recubre la glándula pineal, pero ésta sigue mandando melatonina. Los receptores se encuentran en peces anfibios y reptiles, particularmente desarrolladas en el ojo pineal de las tuátaras. Un género de reptiles endémicos de las islas aledañas a Nueva Zelanda. El significado de su nombre común proviene del maorí y quiere decir espalda espinosa. En las aves se encuentran menos desarrollados y se habla de fotorreceptores modificados. En mamíferos no existen los fotorreceptores, si bien la glándula está estrechamente relacionada con la función fotosensorial. Se une vía ganglio cervical, sus concentraciones que varían de acuerdo al ciclo diurno-nocturno. La melatonina es sintetizada a partir del neurotransmisor serotonina. Se produce principalmente en la glándula pineal y participa en una gran variedad de procesos celulares, neuroendocrinos y neurofisiológicos. Una de las características más sobresalientes respecto a la biosíntesis pineal de la melatonina es su variabilidad a lo largo del ciclo de 24 horas y su respuesta precisa a cambios en la iluminación ambiental. Por ello, la melatonina se considera una neurohormona producida por los pinealocitos en la glándula pineal. Sus células, las de la glándula pineal, se llaman pinealocitos y se subdividen en fotorreceptores y secretadores. Los estudios recientes observan que la melatonina tiene entre otras funciones, además de la hipnoinductora, la de disminuir la oxidación. Por esto los déficits de melatonina casi siempre van acompañados de los siguientes efectos psíquicos: insomnio y depresión, mientras que en la metabolización el déficit de melatonina parecía tener por contraparte una paulatina aceleración del envejecimiento. Existen alimentos precursores de la melatonina. Entre los más comunes son la avena, las cerezas, el maíz, el vino tinto, los tomates, las patatas, las nueces y el arroz. Es una hormona encontrada en animales superiores y en algunas algas.